Hola amigos, el presente video se titula El estado alfa y su amplificación a través del Hormuz. El estado alfa cerebral en realidad. Bueno, este video lo hago como una especie de preámbulo al próximo video que se viene, ya que es un entendimiento un poco sobre el plasma. Bueno, el próximo video vamos a comenzar a hablar un poco sobre lo que es el plasma de oro, sobre la relevancia que tiene en la concepción del uso del verdadero oro monoatómico, de algunas diferencias entre las que hay de lo que conocemos como hormus, también como el orme propiamente y como el plasma. Eso es algo muy amplio que vamos a desarrollar quizás en unos próximos dos videos incluso. Este tema central de hoy es para poder dar a conocer un poco sobre la coherencia que tiene el Hormuz en un sentido electromagnético. Recordemos un poco de que yo trato de dar a conocer el Hormuz como una matriz electromagnética y hago uso del agua de mar como una base nutricional. Y en este caso, pues para poder comprender cuál es la visión que se tiene a través del Hormuz y el hecho de que pueda generarse una coherencia electromagnética, tenemos que recordar que nuestro cerebro pues funciona con una especie de énfasis electromagnético basado en nuestro propio diseño, que básicamente somos como una especie de torre de Tesla, pero totalmente orgánica, y somos pues una computadora de repente de 1000G, una computadora orgánica y una especie incluso de reactor nuclear orgánico, que es nuestra propia manifestación. Entonces, para poder abordar un poco el tema, primero necesitamos un pequeño conocimiento básico sobre este conjunto de ondas electromagnéticas que tenemos a nivel de la corteza cerebral. Las ondas cerebrales alfa son las más indicadas para mejorar todo lo que es el sentido de la cognición y la coherencia de nuestra propia atención. Es decir, si en algún momento se ha hecho estudios o se ha evidenciado el hecho de que aumenta el rendimiento intelectual, el rendimiento académico a través del uso de alguno de estos elementos en estado monoatómico, pues es ahora donde vamos a tener estas evidencias. El estado de las ondas cerebrales alfa ha sido descrito como un subidón natural de energía por el doctor Herbert Benson, quien es este señor de aquí, quien fue fundador del Instituto Mente y Cuerpo de la Facultad de Medicina de Harvard, y autor pues de numerosos libros sobre meditación, o incluso como este libro que podemos ver aquí, titulado Medicina Vibracional. Se ha demostrado a través de este conjunto de experiencias de que estas ondas cerebrales alfa mejoran la mente, el sueño y la meditación, al mismo tiempo que previene la depresión y la ansiedad. Este estado pues, puede mejorar bastante lo que es el sueño, la concentración mental, el estado de ánimo, la memoria y la salud en general. Centrémonos ahora aquí. ¿Qué son las ondas cerebrales alfa? Pues bien, las ondas cerebrales alfa oscilan normalmente, son patrones de frecuencia electromagnética que está constantemente oscilando entre 8 a 12 ciclos por segundo, es decir, entre 8 a 12 Hz. Eso fue descubierto en el año 1924 por este señor de acá, el doctor Hans Berger. Él demuestra que las ondas alfa pues, son dominantes durante momentos de pensamiento tranquilo y se pueden encontrar en todas las regiones de la corteza cerebral. Las ondas alfa ayudan a la coordinación e integración mental. De forma general, lo que hacen es que desempeñan un papel importante en el estado de reposo y atención del cerebro. Como podemos ver aquí, hay diferentes tipos de ondas electromagnéticas a nivel del cerebro, como son las beta, alfa, delta, teta, gamma. Estas ondas cerebrales están disipadas a lo largo de nuestro día a día y también no es que tengamos una sola onda, sino que estas son constantemente moduladas por el entorno, por las situaciones que estamos viviendo, por nuestro día a día, por las preocupaciones, en todo esto que vamos a ver ahora de forma integral. Cuando las ondas alfa tienen una amplitud demasiado pequeña, es decir, cuando estas ondas electromagnéticas, como vemos aquí, están por debajo del patrón normal, o una frecuencia muy, muy baja,
esto puede estar correlacionado con un comportamiento negativo como el retraimiento social y la depresión clínica. Por el contrario, cuando las ondas alfa pues tienen una amplitud adecuada y una frecuencia lo suficientemente alta, esto suele indicar un cerebro totalmente sano. Esto ocurre porque el estado alfa ayuda a introducir información sensorial a la corteza. Entonces muy poco alfa, o sea muy poco este estado alfa de esa magnitud electromagnética, permitiría que vías sensoriales que sean más irrelevantes activen de manera inapropiada todo el complejo neuronal a nivel cortical. Bien, además de su papel en la activación de la información sensorial, las ondas alfa también están relacionadas con la asignación de diferentes recursos a través de la propia corteza cerebral. Por ejemplo, cuando necesitamos alguna concentración en una tarea, nuestro cerebro lo que hace es que asigna más recursos hacia esa tarea. Asimismo, cuando estamos relajados y no concentrados en nada en concreto, nuestro cerebro lo que hace es reducir su nivel de actividad y se relaja. Una forma de verlo es como un automóvil detenido en el semáforo y cuyo motor pues no está trabajando arduamente, pero sigue funcionando para estar listo hacia algo necesario. Las ondas alfa disminuyen durante los ciclos de sueño y participan en los mecanismos de vinculación y asignación de diferentes recursos con respecto a la orientación y secuencias de tareas. Esto significa que a medida que nos quedamos dormidos, nuestras ondas cerebrales se vuelven más lentas y rítmicas. Esto es considerado también un estado teta, hasta que finalmente llegamos al sueño profundo, que esto es un estado delta. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta esto, que tenemos diferentes estados de onda cerebral, como el estado alfa y el beta, por ejemplo, ambos son polares en este sentido. En un estado beta, por ejemplo, es un estado totalmente emocional que se manifiesta a nivel de la corteza cuando estamos en un estado de mucha preocupación, a veces o ansiedad o que un miedo, un pánico, algo activa normalmente una faceta en estado beta. Y un estado alfa en realidad no es tan emocional, sino es más centrado, analítico y pragmático. Ese sería el estado alfa. El estado teta es un estado mental aún más positivo, pero está entre una oscilación hacia llegar hacia las fases entre la vigilia y el sueño. El estado delta propiamente pues ya es un estado profundo. Como podemos ver aquí en este esquema, pues el estado de ondas gamma, por ejemplo el estado gamma también, que hay un tipo de ondas acá, es cuando hay experiencias de miedo, experiencias a veces de sincronización o experiencias de pánico extremo. Las ondas beta tienden a estar manifestadas en la preocupación, en el sentido de estar concentrados en un solo punto determinado. En el estado de ondas alfa, más bien es un estado meditativo, reflexivo y creativo. En ese sentido, en ese estado, por eso casi no interviene mucho la emoción. En las ondas teta es el estado de visualización hacia el trance, por ejemplo, es un estado hipnótico, un estado de trance, se puede manifestar ese tipo de ondas delta. Y en el estado teta y el estado delta propiamente es cuando estamos manifestándonos se manifiesta en un sueño profundo. Luego, entonces el hecho de que estén presentes las ondas electromagnéticas de tipo alfa van a generar un estado mental alfa. ¿Y qué es un estado mental alfa? Pues es cuando las ondas cerebrales están asociados con diferentes estados de conciencia en realidad. Y el estado alfa pues es importante, ya que es como un punto de equilibrio ideal entre los mundos, es decir, entre el mundo interior y el mundo exterior. Cuando tenemos el control de nuestro ego, por ejemplo, en ese sentido está manifestado una onda o un estado mental alfa. Las personas que tienen amplitudes alfa bajas tienden a ser un poco inflexibles y no pueden cambiar fácilmente su estado. Sin embargo, pueden beneficiarse del consumo del hormuz, que aumenta su amplitud alfa. Luego veremos la razón del por qué, ya que pues ayuda a cambiar de una forma más fácil y apropiada entre diferentes estados de conciencia en realidad.
Esto ha sido demostrado gracias a diferentes estudios e incluso su evidencia está manifestada en no sé si en algún momento les comenté de este documental que hay acá, que también lo he dejado en la página de Telegram, que está subtitulado al español actualmente, y en la página de Telegram de Hormuz Perú, que se llama All Gold You Can Eat, o todo el oro que puedas comer. Un documental que recomiendo bastante, sobre todo para las personas principiantes en lo que es el sentido de entender lo que es el hormus, lo que es esta materia exótica. Bien, el estado mental alfa pues se logra al volverse uno hacia adentro y separarse un poco del egocentrismo que consume a la mayoría de las personas. Por esto, al consumir el hormus, pues las personas suelen experimentar una sensación de serenidad, de paz, y adquieren pues nuevas habilidades y posibilidades en todo este proceso. Este estado pues se ve como una habilidad de afrontamiento y resiliencia. Es decir, que es una condición o un estado electromagnético, una dinámica que se da a nivel de nuestro cerebro que nos permite adaptarnos a diferentes situaciones. Razón por la cual yo lo considero un adaptógeno en sí. Bien, el estado alfa a menudo se relaciona con la noción que tiene un doctor llamado Tom Hartman, de que cuando pasamos del sueño a la vigilia se produce una interacción fractal. Es decir, esto significa que la mente se vuelve más consciente y abierta al salir del sueño. Y esto pues puede ser inducido, incluso en nuestro cuerpo puede ser inducido hacia un estado alfa y puede resultar totalmente útil para personas que buscan a veces recuperarse de una experiencia traumática o aumentar su conciencia espiritual. En ese sentido, pues algunos de los beneficios que se obtienen al entrar en un estado alfa son una mayor conciencia, una mayor comprensión, y eso está relacionado incluso con cuando una persona ha podido haber sufrido traumas anteriores, así como otros beneficios que varían según el individuo. Este estado pues también se asocia con una sensación de confianza y de decisión, así como un mejor desempeño bajo presión o en el entorno en sí. Bien, pues estas experiencias también han sido estudiadas por el doctor Edmundo Tomaselli. En el documento que compartí en el Telegram, en el documento que está en la página de Telegram de Hormuz Perú, este documento, si lo pueden buscar ahí, se titula Utilización de los elementos en estado monoatómico como instrumento de apoyo en psicología clínica para incrementar el entendimiento, normalización del sistema inmunológico y la ayuda a subir los niveles de conciencia. Bien, el doctor Edmundo Tomaselli, un hombre de un gran currículum, como podemos ver por aquí, él hacía uso de estos elementos en estado monoatómico, cuya patente él llamó MARAS, como instrumento médico psicológico para ayuda a subir los niveles de conciencia de cada persona. Bien, también hay mucha evidencia sobre un instituto conocido llamado Alpha Brain, instituto de Suiza, que pone en manifiesto la correlación entre el uso de elementos en estado monoatómico, en suspensión, como lo es el hormus, el oro coloidal y el plasma de oro, como lo vamos a ver pronto también, del cual, como les comento, hablaremos en un próximo video, que es toda una revolución en ese sentido. Bien, pues básicamente si tomamos en cuenta el oro monoatómico, pues demuestra que a través de este se genera un aumento de las ondas cerebrales alfa, y ellos utilizan una técnica de estimulación cerebral llamada la estimulación transcraneal de corriente alterna. En sus estudios pues ha observado una reducción de síntomas de depresión. Actualmente existen estudios que evalúan la correlación del campo áurico incluso a través del consumo del hormus por medio de unas cámaras especializadas como lo son las cámaras Kirlian. Y como sabemos, pues este efecto áurico, como lo menciono en videos anteriores, es el resultado de la amplitud de las transmutaciones biológicas que se dan en forma de cascada a lo largo de todo nuestro organismo. Bien, este instituto suizo demostró que tomar hormus o tomar elementos en estado monoatómico nos ponían en una frecuencia de estado de 7.83 Hz. Coincidente con la frecuencia de resonancia de la Tierra o los armónicos Schumann o su resonancia, que bueno, constantemente son oscilantes también, pero es la forma
en que toda la matriz electromagnética funciona, tal cual como nuestro cerebro, y eso lo sabían en la antigüedad. Y eso debe estar escondido actualmente bajo el misterio de muchas catedrales en sí. Estos estudios pues los pueden corroborar de acuerdo con los links que les voy a dejar por aquí. Seguramente se los voy a dejar en la descripción del instituto, por ejemplo, Alpha Learning Internacional, donde demuestran todo lo que son los beneficios del oro monoatómico, los beneficios que se dan al consumir los elementos en estado M, como son el hormus propiamente, así como los estudios a nivel de lo que es la reparación del ADN y lo que es la coherencia durante lo que es el aprendizaje. Hay estudios aquí, por ejemplo, que pueden dar una pausa y dar una leidita sobre lo que es el neurofeedback y la espiritualidad, haciendo uso de elementos en estado monoatómico como para generar esa red de coherencia. Como siempre lo comento en algún momento, es el cambio de conexión que vamos a tener. Una persona que tiene a veces un déficit de minerales, un déficit de diferentes tipos de compuestos, de catalizadores, tienen una conexión como un cable coaxial de internet de una célula a otra célula, que era un internet lento. En cambio, cuando nosotros hacemos uso de elementos en estado monoatómico o del hormus propiamente, nosotros cambiamos esta conexión lenta a una conexión de internet, por así decir, de fibra óptica, que es mucho más eficiente, mucho más rápida, porque en realidad nosotros somos cuerpos basados en esa estructura lumínica propiamente. Entonces esto es lo que genera esa coherencia a nivel cerebral y a nivel electromagnética, y que permite justamente la reparación a veces de los códigos de ADN, todo esto, pero basado en la señal que nosotros vamos a aportarle, que va a ser aportada por nuestras emociones y por la coherencia que estamos teniendo con el entorno. Eso es muy importante. Bien, algunos estudios también que han sido legados de Barry Carter afirman haber medido los efectos de la coherencia cerebral poco después de la ingesta del hormus. Estos estudios pues fueron compartidos por una compañía de distribución y producción llamada Ethereum Gold, cuya página pueden visitar aquí. Se las dejo también, que se llama Harmonizer Prices. Bueno, donde atestiguan que estos elementos en estado monoatómico son actualmente utilizados en muchas escuelas en Gran Bretaña, gracias a las pruebas de los informes del Instituto Alpha Learning, quien fue ese principal instituto que investigó cómo era el comportamiento, la eficiencia para poder hacer uso de estos elementos en las dificultades de aprendizaje, tanto en niños que tenían dislexia como en niños que tenían TDAH. Durante un periodo de 6 semanas, por ejemplo, a partir de septiembre del 2002, hay estudios que vamos a dejar de repente por aquí, del Instituto prueba que estos elementos en estado monoatómico como el hormus en 10 voluntarios, 5 hombres y 5 mujeres con edades comprendidas entre los 17 y 52 años, realizando diferentes exploraciones electroencefalográficas en cada paso del camino de todo su estudio. Y bien, pues los resultados en este sentido fueron sorprendentes, y ahora el uso de esas gráficas, por ejemplo, que están aquí, se generan para demostrar los efectos de la mejora en los estados de la onda alfa, en lo que es la sincronización hemisférica y a través del uso de estos elementos. Lo que realmente pues hizo que esos establecimientos educativos agudizaran justamente su oído para prestar la atención a ese conjunto de elementos fue el comentario final del director de la investigación, quien dijo que si fuera a hacer un examen mental o físico, tomaría el Ethereum Gold, refiriéndose al hormus de esa compañía, minutos antes de rendimiento de un examen. Entonces, los resultados más obvios y consistentes pues ocurrieron durante las mediciones electroencefalográficas. Las frecuencias de las ondas cerebrales tenían una tendencia hacia el equilibrio, y bueno, todas las bandas de frecuencia también mostraron una mayor activación. Podríamos decir casualmente que las personas con alta actividad teta, en comparación con la beta, se consideran que utilizan más el lado derecho del cerebro. Son personas más creativas, más meditativas, artísticas, orientadas de una forma oriental, más orientadas de una forma espacial incluso. Las personas con una alta actividad beta, en comparación con la teta,
se consideran que utilizan más el cerebro izquierdo. Y bueno, son personas más lógicas, más inclinadas a la matemática, orientadas de una forma lineal. Y cuando se introducen los elementos Hormus, pues parecen equilibrar las diferencias entre ambas fuerzas y de estos rangos. Entonces tienden a ayudar a las personas a tener un cerebro mucho más integral, mucho más coherente en medio de los dos hemisferios. El fenómeno que observamos aquí pues es el aumento de esa energía neurológica que es relativa a todas las bandas de frecuencia. Aparentemente, de alguna manera, tiene el efecto de energizar o abrir conductos neuronales. Luego vamos a ver por qué. Si se le puede llamar una especie de homeostasis celular. Y esto lo podemos ver en estos estudios también del link que vamos a dejar aquí. Vamos a dejarlo también en la descripción de estos recursos para que puedan tener acceso a esa información, que es un poco densa en realidad, ya que yo ahorita lo que estoy haciendo es un argumento de todas estas bases. Al igual que este documento que les dejo que el link se encuentra en esta página de aquí que se llama science.gov, donde se puede ver actualmente cuál es la condición que se da a través del uso, por ejemplo, del oro en estado monoatómico, que bien estaría vinculado a lo que es el uso del plasma propiamente, o de los coloides de oro también, o el hormus, por su presencia de oro monoatómico, llámese que nosotros solemos conocer lo que es la presencia del oro monoatómico al grupo de elementos del grupo platino, que está en trazas justamente y que está en un estado orme. Bien, por ejemplo, aquí lo que se manifiesta en esta página son estudios como el estudio de los nanotubos de oro que generan una encapsulación magnética y sus propiedades sobre algunas condiciones de uso, bueno, de un uso hasta terapéutico. Aquí, por ejemplo, tiene el uso de la encapsulación del oro, después cómo se gradúan diferentes tipos de las dinámicas que puede tener el oro en la conexión, en la sinapsis que básicamente podemos llegar a tener a nivel neuronal. Hay una gran gama de estudios aquí, así como este estudio que también tenemos por aquí sobre la transcripción e inhibición de oligonucleótidos modificados del oro en nanopartículas. Todo es todo un mundo. Y bien, pero como les digo, aquí estamos generando una semillita de interés para ustedes, para que puedan aperturarse, pueden leer los recursos que se pueden dejar aquí si es que quieren ampliar su conocimiento. Y bien, cuando el hormus se introduce en la boca, no se produce ninguna reacción a nivel del cerebro de forma directa, sino que el efecto se desencadena por el contacto del elemento monoatómico con el electrolito de la saliva. Por eso es que suelo recomendar que se procure poner debajo de la lengua, esperar un minuto y luego pasar, porque necesitamos generar esa activación por medio de la saliva. Entonces, cuando se genera este contacto, se produce una reacción electroquímica que es de suficiente fuerza para activar la batería de sodio y potasio que tenemos. Y bueno, las neuronas lo que hacen en ese momento es comenzar a dispararse, se encienden propiamente. Se genera una danza fractal, una armonía sincrónica y que crea un equilibrio de izquierda a derecha a nivel cerebral. Entonces ese equilibrio permite a que el cerebro gravite hacia un estado alfa. Esto debido a la superconductividad que manifiestan los elementos en estado monoatómico. Entonces tendríamos aquí que hacernos también esta pregunta: ¿por qué se da esta coherencia cerebral? Pues bien, esta coherencia se consigue ya que los microtúbulos, que son estructuras similares a estas, por ejemplo, son minúsculas estructuras tubulares dentro de las neuronas que están hechas de dos formas de tubulina. Bien, pues estas emiten minúsculas corrientes eléctricas pulsantes y se ha propuesto que estas unidades de tubulina pueden ser operadores binarios, es decir, son estructuras de prendido y apagado del cerebro. Los elementos en estado monoatómico, los elementos Hormus propiamente, lo que hacen es pues que aumentan la tasa de procesamiento potencial de 10 a la 11 OPS, que son operaciones por segundo, a la 10 a la 24 operaciones por segundo. Entonces aquí lo que se hace es generar todo un efecto cuántico. Es un efecto cuántico observable en el cerebro
humano, y bueno, esto está causado por que el Hormuz va a permitir un agua altamente alineada localizada en el interior de estos microtúbulos a nivel del complejo neuronal. Entonces, el Hormuz en esta condición lo que hace es eliminar el ruido que nos rodea para generar el enfoque de nuestra voluntad, que está en un estado alfa. Los grandes sabios por eso tenían acceso a veces a su conciencia y coherencia electromagnética cerebral cuando a veces caminaban por el desierto o pasaban un tiempo por dentro de una cueva hasta que salían. Entonces, esos aislamientos les permitían estar en estados alfa y salían a veces con una solución al problema que buscaban. Por eso hay que saber incluso identificar el ruido que nos quita energía, que suele ser el rencor, la ira, la envidia, la falta de perdón. Eso es ruido en realidad. Ese es ruido mucho más electromagnético del que nos puede estar rodeando del wifi, de las antenas de celular. Es un ruido que está dentro de nosotros porque nosotros estamos proyectando ese campo de distorsión. Entonces ese campo de distorsión debido a nuestras emociones nos induce hacia otros estados de onda cerebral. Pero mientras estemos en un estado alfa vamos a poder trabajar en esos estados, que es lo que conseguían justamente, como les comento, los sabios antiguos al estar en etapas de aislamiento. Encontraban silencio, encontraban coherencia a través del sueño y de ordenar las fases de las ondas eléctricas de su cerebro. Y bien, pues de esta manera es que podemos considerar al Hormuz como pequeñas estaciones de radio, y que en cada célula del cuerpo lo que hacen estas estaciones de radio pues es de que obtienen información del plasma, de chi, del bri, del orgón, de telesma, éter, kundalini, baraka, del prano, o como le quieren llamar, de ese quinto estado de la matriz del campo mórfico, por así le podríamos llamar. Entonces se permite almacenarlas, llevarlas hacia las células, almacenarlas. No solamente va a almacenar pulsos de energía coherente, sino lo que va a almacenar la célula también es conciencia a través de la luz, que va a ser totalmente difuminada por la estructura que va a proporcionar un conjunto de elementos en estado monotómico de alta coherencia. Entonces eso nos va a permitir bajar la señal del ruido electromagnético artificial, sobre todo que nos rodea, y nos va a permitir entrar en una coherencia e integración para la salud de nuestra mente, sobre todo en nuestro cuerpo. Y bien, eso es todo lo que quería compartirles por ahora. Ha sido algo breve en realidad, pero esto es una apertura en realidad para lo que se viene. Y bueno, nos vemos. Gracias, amigos.